la grabación. Bueno, eso es bueno. Significa Mi observación, sí, vamos bien. Mi observación casi siempre, no solamente con estas clases, pero con muchas clases que he enseñado, casi siempre iniciamos con una cantidad de personas y a la mitad de la clase estamos a mitad del grupo. Nosotros iniciamos con 41 alumnos en nuestra primera clase. Y en las últimas 2 clases, por seguro, hemos tenido entre 22 y 23 alumnos. Pues, y son casi siempre los mismitos. De vez en cuando uno viene, uno va. Gerardo Zarza, muy buenas noches. Me alegro que llegas. Buenas noches, pastor. Gerardo, Dios les bendiga a todos. Pastor, Dios le bendiga. Gracias, igualmente. Gerardo, Pastor, muy buenas noches. Pastor, bendiciones, muy buenas noches. Muy buenas noches, Aníbal. Aníbal, me alegro que llegas. Pues voy a poner el PowerPoint para iniciar esa sección. Share screen. Ahí estamos. Y para iniciar. Excelente. ¿Cómo les fue para mirar el video? ¿Algo interesante en el video? ¿Algo que les extrañó o que les captivó la atención? ¿O todo claro como el lodo? Como el agua. El pastor Luis Acosta, quien ahorita está manejando, es él quien está en los videos de preparación. Él es un pastor en la ciudad de Milwaukee, Wisconsin. Y anoche una congregación cerca de mí, a como unos 50 kilómetros de mi casa, llamaron a ese pastor Luis Acosta para trabajar en su iglesia. Pues ahora él tiene que mirar a las 2 iglesias, las 2 llamadas y averiguar dónde es que él quiere que Dios, donde él ve que Dios quiere que él sirve. Pues él va a tener unos tiempos de meditación en el futuro, hacer muchas preguntas para tratar de averiguar la voluntad de Dios. La verdad es que no hay respuesta incorrecta. Él puede seguir sirviendo donde está o puede irse a la otra iglesia para trabajar en español también. Ambos tienen misas en inglés y en español. Ambos tienen trabajo que necesitan un pastor hispanohablante. Por alguna razón, no sé por qué, pero esta lección, el PowerPoint, no vino con ninguna oración. Pues yo voy a iniciar con una oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo para ser nuestro sustituto perfecto. Mientras que estudiamos sobre los 10 mandamientos, vemos vez tras vez que nosotros fallamos en obedecer perfectamente la voluntad de Dios aquí en la ley. Pero nuestro Señor Jesucristo sí lo hizo perfectamente. Y por su perfección y sus méritos, los que creen en Él tienen vida eterna. Envíe tu Espíritu Santo hoy, Padre, para que podamos entender mejor lo que es obedecer y lo que es no matar, el 4º y 5º mandamiento. Oramos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, ahí vienen 2 más. Elizabeth, Tomás, Oscar reiniciando. Muy bien. Las preguntas de repaso. ¿Cómo resumió Jesús la ley entera? Con el don del amor. Ok, eso tuvo que ver con él habló sobre el amor, pero él los dividió en 2 tablas. Tomás, por favor. Barbosa, Henry. Pastor, buenas noches. Muy buenas noches. El Señor resumió en 2 cosas. El tajador.
En el capítulo de Mateo se le preguntó a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este fue el primero y más importante mandamiento. El segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Por eso usamos el término de las dos tablas de la ley. Aquí está otra. La primera tabla es el amar a Dios. Primero, segundo y tercer mandamiento. Ya lo hemos visto. Respetar su gloria, respetar su nombre, respetar su palabra. Y por eso Jesús habla de amarlo con todo nuestro corazón, mente, fuerza, etc. Ahora el enfoque cambia un poquito y vamos a hablar en el cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo mandamiento sobre el amor a nuestro prójimo. ¿Cuál es el don de Dios que respetamos en estos mandamientos? Por eso, cuando hablamos de la ley moral, hablamos de las dos tablas de la ley. Los primeros 3, los últimos 7, el respeto a Dios, el respeto al prójimo. Aparte de nuestros padres, quienes son algunas de las autoridades incluidas en el cuarto mandamiento, y hay muchas. Arturo, deme uno. El presidente de la República. Presidente de la República o cualquier gobernante, cualquier persona que está en gobernación. Puede ser alcalde, puede ser diputado, representante, presidente, cualquier persona. Sí. Puede ser también hasta en las escuelas, por ejemplo, los profesores, las autoridades en general. Sí, por eso yo trato de dividir la autoridad en 3 secciones por lo general. Uno es gobierno y para muchos de nosotros son personas quienes elegimos, gracias a Dios. Para algunos no hay otra. Esa es una. La otra viene en el lugar de educación. Ahí encontramos, como dijo Cristina, maestro, profesor. Puede incluir padres, porque realmente los padres están aquí también para enseñarnos. Ese sería otro ramo. Hay un tercer ramo que existe. ¿Cuál es ese tercer ramo que también son autoridades? Iglesia. La iglesia. Tienes razón, la iglesia es una autoridad. Yo lo pondría abajo también como padre, como profesor, como maestro, porque hay un concepto de enseñanza en la iglesia. Pero hay otro tipo de autoridad, secretaria. Eclesiástico. Es lo mismo que iglesia, autoridad eclesiástica en la iglesia. Y también nuestros empleadores, nuestros empleadores. Ok, personas quienes nos emplean, que nos dan la habilidad de ganar un poco de dinero. E incluso con ellos, yo también pongo a los representantes del gobierno quienes nos protegen. ¿Quiénes serían ellos? La policía. Policía. La policía y ejército. Bombero. Sí, todos ellos son autoridades. Pues cuando hablamos del cuarto mandamiento, hay autoridad por todo alrededor de nosotros. En cualquier lugar podemos encontrar autoridades. Yo no recuerdo la palabra autoportario, pero ok. Cualquier persona que tiene control, donde yo tengo que obedecer, esos son autoridades. Noten, nunca preguntamos, ¿queremos obedecer o no? No, eso no es parte de la pregunta, porque vamos a ver que muchas veces no obedecemos. Simplemente respondemos los que tienen la dirección para ser las personas que enfuercen las leyes, que nos muestran el camino, nos gobiernan. Ellos son autoridades. ¿Qué protege Dios en el quinto mandamiento? Esto es muy fácil. El don del amor. No necesariamente. La vida. La vida.
La vida. Dios protege a la vida. Dios protege a el don de la vida, que es algo que nos es dado. Nosotros no lo escogemos, etcétera. Dios protege el don de la vida. Déjame ver. Ok. Incluido con el concepto de vida es todo lo que sostiene a la vida, el bienestar físico. También incluye, lo siento, yo pensaba que había más ahí. Ok. ¿Cómo actuamos bajo autoridades malignas y o corruptas? ¿Es un derecho entonces nosotros no obedecer al gobierno por esa razón? No. No. ¿Cómo vamos a actuar? Tenemos un presidente, tenemos un alcalde, tenemos policías que son... Eduardo, dime, ¿cómo actuamos? Hay que orar por ellos, honrar. Ok. Eduardo dijo algo muy clave. ¿Quieres repetirlo, Eduardo? Orar por ellos. Orar por ellos. Obedecer, honrar a estas personas, según que dice la palabra de Dios. Pero aparte de eso, si nos obligan a hacer algo pecaminoso, debemos rechazar y no actuar como corresponde, pastor. Y creo que dijiste algo también, el concepto de orar por ellos. Sí. Si hay alguien que está en posición de liderazgo sobre mí y yo veo que me va a causar daño, eso no me da el placer de desobedecerle. Al contrario, yo voy a orar por esa persona para que encuentre la paz de gobernar correctamente y no tratar de tomar ventaja de mí. Pues actuamos en amor, negarnos a actuar en contra de la voluntad de Dios y también los medios legales. Y para los que viven en lugares donde sí se puede manejar por el voto, por la manifestación pasiva, etcétera, úsenlo para que el gobierno, la policía, etcétera, reconozcan cuál es su deseo. Y con ese concepto puede ser que llegue un cambio. Yo no sé si ustedes están observando las noticias en los Estados Unidos, pero hay muchas manifestaciones ahorita en contra de la policía. Y esas manifestaciones están haciendo mucho daño. Y les puedo decir, ni al lado bueno ni al lado malo. El que entra a manifestación para hacer daño, pierde la oportunidad de que su voz se oiga. El daño no hace nada. Una manifestación para que se escuche la voz sin hacer daño, eso sí se oye. Pastor. Sí. Una pregunta. Bueno, le comento rápido. Yo trabajé dentro del municipio, acá en el Ecuador, en la provincia del Cañar, exactamente, ¿no? Ok. Yo trabajé dentro de la parte legal, pero yo sabía perfectamente que las cosas estaban haciendo mal ahí. En pocas palabras, robaban. Ok. ¿Ya? Y a mí me quisieron hacer firmar un poco de documentos que yo presenté mi renuncia por no meterme en problemas, ¿no? Uh-huh. Y yo, la ley acá en el Ecuador dice que las personas, los servidores públicos tenemos la obligación de denunciar los malos actos que se llevan a cabo dentro de la administración pública, pero yo no lo hice, pastor. Tal vez yo me vuelva un cómplice. Entonces, ¿estás pidiendo perdón o? Porque me imagino que eso estuvo en el pasado. Hay una línea muy fina que manejamos cuando tratamos de reconocer cuál es nuestra autoridad dentro de una posición de autoridad y cuándo es que reconocemos que aun si levantamos a fuerzas, nadie nos va a escuchar. Y yo no juzgo a nadie por sus hechos en un gobierno civil cuando
por razones personales y religiosos, ellos huyen del pecado, porque en fin, Dios nos dice claramente en 1 Pedro 3, Él quiere que nosotros huimos del pecado. Exacto. Yo hice eso. Y por eso nunca juzgaré. Ahora, otras personas en la misma situación quizás tomarían la oportunidad de demandar, denunciar, reflejar esa verdad. Yo no puedo juzgar a nadie ni puedo enaltecer a nadie. Lo único que busco es que la persona esté fiel a su conciencia y a la palabra de Dios. Que no lo hace en tal manera, no lo haga en tal manera simplemente para atraer atención. Mira, lo justo que soy yo porque no le hice nada. O al contrario, los fariseos del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Mira lo justo que soy yo porque yo demandé a ellos. No, eso atrae la atención. Mejor hacerlo humildemente, con respeto, y entonces si ves que no, entonces ya moverte. Yo respeto a esa persona. Yo conozco varias personas en los Estados Unidos que en su posición civil hicieron lo mismo. Tuvieron que renunciar y salir de ese lugar porque no había, bueno, era una persona contra miles, por decir. No iba a haber cambio. Y por eso, para su propia salud mental, física y también espiritual, mejor dejarlo salir, confiar en Dios para buscar otro empleo. Parece, Santiago, eso fue lo que hiciste. Gracias a Dios. Y eso es lo que hice yo, retirarme de mi trabajo porque simplemente yo vengo de una familia muy honrada y no podía yo ensuciarme las manos, ¿no? Sí. La cuestión civil, un poquito, es una línea fina. Ahora, si sucede lo mismo en una iglesia, ahí hay un concepto diferente, porque ahí estamos trabajando con personas que supuestamente creen lo mismo que nosotros. Y todas esas personas en la iglesia se han puesto debajo de la ley de Dios. En la iglesia vamos a demandar, entre comillas, al pecado. Vamos a publicar el pecado. No nos vamos a esconder o corrernos. Vamos a decir, hay que hablar francamente sobre el pecado. Pero en cuestiones civiles, con su propia conciencia y camine así. Pastor, hay mucha bulla, no le escucho bien. Por favor, los que no están hablando, múdense, por favor. Gracias, muchísimas gracias, Aura, por traerme la atención. A veces hablo por encima de la bulla. Gracias. Y deja ver si puedo encontrar dónde puedo, porque cuando estoy así, ¿quién está? Galaxy, ya mudé a ese. Ok, creo que encontré a los que estaban haciendo bulla. Gracias, Aura, por mostrármelo. ¿Cuándo nos negamos a obedecer a los que tienen autoridad sobre nosotros? Hay una sola realidad. ¿Y cuándo tenemos que hacer eso? Roque. Sí, Roque. Pues que cuando de pronto hay autoridades, aún a veces también de pronto dentro de la iglesia, que nos o tengamos que hacer cosas que vayan en contra de los principios de Dios, los principios bíblicos. Exactamente. Podemos contestarlo lo mismo usando la palabra voluntad, contra la voluntad de Dios. El que me pide pecar, yo no lo voy a obedecer. El apóstol Pedro y Juan dijeron a los fariseos, después de que Jesús resucitó y ascendió, necesitamos obedecer a Dios más que al hombre. Ahora, pero eso es cuestión de pecar. Si el gobierno, la policía, etcétera, los maestros no me están pidiendo pecar, aunque no me guste, yo no tengo derecho o voluntad para no obedecer en ese momento. ¿Alguna pregunta sobre el comentario, la presentación de la lección para anticipar a estos 4 diapositivas para hoy? Todo quedó claro. Pues yo me quedo pues con todo lo que estudiamos, bueno, lo que estudiamos de la lección 5,
me quedo con la importancia de, pues, de valorar y respetar las autoridades. O sea, las autoridades hay que respetarlas. Sí. Entonces me quedo, o sea, me quedo con eso, con esa enseñanza. La autoridad es un principio, la autoridad las dejó Dios, porque también dicen en los textos que pues están aquí, que es en Efesios, en Hebreos, en Romanos, habla de que las autoridades las constituyó Dios para castigar al pecador, ¿no? Sí, sí. Entonces es algo que está delegado por Dios. Entonces cuando yo estoy infringiendo la ley de Dios, pues voy a recibir castigo. ¿Sí? Y entonces debo, pues, aceptar la autoridad delegada por Dios. Correcto. Eduardo, por favor. Pastor, una consulta. Sí. Una situación de vida cotidiana. Bueno, me está claro que hay que obedecer las autoridades. Eso es palabra de Dios. Hay una situación que a mí me ha pasado peculiarmente, que es dentro de un proceso judicial. Uno enfrenta a veces un juicio, ¿no? Con la justicia. Sí. Dentro de la justicia, infelizmente, hay corrupción. Una Por corrupción. causa del pecado siempre hay corrupción. Y con la experiencia que tiene, pastor, quiero que los hermanos escuchen mi historia y pónganse en mi situación, así como usted también. Imagínense que estás en litigio y estás denunciado. Y definitivamente te llama un día un fiscal o un juez y dice, mira, la situación se está poniendo complicada para usted. Eso pasa en Bolivia. Y te puedo librar del cargo de la imputación formal si arreglas conmigo $10,000. Sí. Eso es corrupción. O Sí. sea, yo tengo dos caminos. Enfrentar una justicia corrupta que quizás me lleve a la condenación inminente y la imputación inminente. Ese es el camino de Dios. O definitivamente acceder a una transacción diabólica, a mi concepto, ¿no? Satánica, para librarme de la pena. ¿Qué es lo correcto como cristiano hacer, pastor? Muy buena pregunta. La corrupción viene por causa del pecado. Y no hay duda que en todas nuestras vidas, en algún tiempo, vamos a sufrir por causa de la consecuencia del pecado de otro. La pregunta que yo siempre hago es, ¿en dónde está nuestra confianza? Nuestra confianza no está en el policía que me está pidiendo, bueno, en México la corrupción se llamaba la mordida. Me paraba la policía simplemente porque era gabacho, porque era güero manejando mi coche en el DF. Y siempre, no, lo arreglamos aquí ahorita, paga esto. Y en fin, le tenía que decir, número uno, muéstrame la ley. Número dos, no, yo confío que no he hecho nada malo y confío que aún sufriendo bajo la consecuencia de tu pecado, Dios tiene mi bienestar espiritual en mente. Ahora, conociendo eso, sí, a veces la consecuencia del pecado puede traer consecuencias terrenales horribles, pero son terrenales. Lo que queremos evitar es que algo suceda que quite mi esperanza eterna. Y yo evito algo que pueda dañar y llegar a una consecuencia eterna. Roque, ¿opinión? ¿Observación? Sí, señor. Sí, es algo pues complicado, ¿sí? Porque pues estar en la situación del hermano complicado. Sí, el pastor dice que pues la confianza y la fe que debemos tener en Dios, que Él nos sacará de esa situación. Y me venía a mi mente pues la situación que vivió Pablo siempre, o sea, perseguido en la cárcel, sí. Pero tuvo su esperanza en Dios. Pues en esa situación que él estaba y pues en los tiempos que él estaba, pues era diferente a la que estamos hoy en día. Y sería pues confiar y aferrarnos en Dios, que Él nos lo sacaría y los va a sacar de eso. Y es una oportunidad que aún ya que se toca el tema de orar unos por otros, ¿sí? Debemos orar por la situación de nuestro hermano.
para que Dios le ayude en esta situación que él está viviendo. Y para que Dios quite esa consecuencia terrenal, para que Él no tenga que tratar de decidir entre consecuencia terrenal y consecuencia eterna. Piensen por un momento, todos vamos a sufrir persecución porque somos cristianos y vivimos en un mundo pecador. Pero ahorita nadie está sufriendo como están sufriendo los cristianos en China. Ellos en China, si tú dices que eres un cristiano, puede ser que inmediatamente te lleven a la cárcel. Como Roque mencionó sobre el apóstol Pablo. Pablo predicó la palabra de Dios y a veces, por ser cristiano, a la cárcel. Gracias a Dios no tengo esa consecuencia ahorita. Puede ser que llegue. Roberto, alzaste la mano, por favor. Tienes la palabra. Sí, pastor, ¿cómo está? Una Bastante pregunta, bien, pastor. gracias a Dios. Usted dice, o sea, la ley nos manda a obedecer a la iglesia porque estamos bajo mandato de Dios. ¿Y qué, pastor, cuando nuestros líderes y nuestros pastores están metidos en política? Yo le comento a la iglesia que asisto, bueno, lo estamos haciendo ahora virtualmente también. Nos hablan de política y nos indican por qué debemos votar, porque este candidato es así, este candidato es así. Aquí en Bolivia estamos pasando varias cosas políticas con el año pasado y ahora también con la pandemia. Sí. Entonces, pastor, ¿cómo debemos actuar? Ay, eso es una lección entera, así por 1 hora y 15 minutos, pero le traté de dar el resumen enfocada. La Biblia habla de 2 reinos, el reino celestial y el reino terrenal. El gobierno dado por Dios, como lo hemos visto, recordado, es gobierno terrenal. Ellos tienen el proceso civil. La iglesia debe enfocarse en el reino celestial, no en el reino terrenal. Yo, por lo general, yo evito hablar sobre política terrenal cuando hablo como pastor. Enfrente de un grupo de estudio bíblico, yo nunca le digo, tienes que votar por este o otro. Sí voy a mencionar pecado. Esta persona cree que el aborto es legal. Esta persona dice que no quiere abortos. El aborto es un pecado. Averigüen por quién quieren votar. ¿Ok? No le dije, tienen que votar por este. La iglesia no debe tener su mano en el gobierno civil. No es su renglón. La iglesia debe enfocar en las realidades espirituales, no terrenales. Roque, antes de que enfoques, Jaime levantó su mano y después te doy la palabra. ¿Ok, Roque? Jaime. Gracias, pastor. En nuestra congregación, nuestra iglesia, no se permite que algún anciano o miembro tome parte en asuntos políticos. De hecho, si alguno se apunta para esta situación, es disciplinado de alguna forma y jamás se le dará una oportunidad de tomar privilegios en la iglesia porque no está permitido. Simple y llanamente así. Gracias, pastor. Y si esa es la decisión de la iglesia, ok, entiendo. Creo que es demasiado restricto porque, en fin, cada ser cristiano es miembro de ambos reinos. Yo pertenezco al reino celestial porque tengo fe. El Espíritu Santo me lo ha dado. Creo que mis pecados son perdonados y espero esa vida eterna. Pero mientras que vivo, por obedecer a los gobernadores, yo también soy parte de el renglón terrenal. Pues si yo tengo oportunidad, no como líder visible de la iglesia, pero más bien como miembro de la comunidad, y yo veo la oportunidad de participar en el gobierno civil, tomaré la oportunidad. Pero no voy a mezclar los 2 renglones. Porque el reino civil no tiene la autoridad del reino celestial. Y el reino celestial no tiene la autoridad del reino civil.
son renglones distintos. Roque, palabra, por favor. Pastor. Jaime, sí, por favor, y después Roque. Sí, como estoy en el uso de la palabra, fíjese, pastor, que se han dado casos aquí en mi provincia, aquí en mi pueblo, de que ha habido hermanos que han tomado privilegios en la municipalidad. Bueno, aquí se le llama municipalidad. Sí, sí. Fíjese, hermano, de que cómo vienen ayudas del extranjero y no es solo un centavo, son millones. Entonces, ante esa tentación, muchos caen. Y por esa misma situación es que o le sirve al Señor o pasas a formar parte de la política, pues, pero tú decides. Simple y llanamente, únicamente, pastor, gracias. Ok. Roque, gracias, Jaime. Sí, mi opinión sería, bueno, la Biblia también nos habla de política, ¿no? Pero, digamos, nuestra esperanza, pues, no debe estar en lo, pues, digamos, en lo terrenal, sino en lo celestial. Y, pues, yo veo que es algo delicado, sí, es muy delicado, pero también, pues, si la palabra dice, o el apóstol Pablo dice, que, pues, hay que orar por nuestros gobernantes, sí. los que están en eminencia, que para que haya de pronto un buen gobierno, pues eso nos incluye, pues, a participar, ¿no? El problema está de pronto en lo que dice el pastor, de pronto como líder, como pastor, pues involucrarse en esas cosas, ¿sí? Sí. Pero sí, pues estamos como no obligados, sino como una necesidad de hacerlo porque pues, también la Biblia lo enseña, ¿no? Si existe la oportunidad y la persona puede mantener la distinción entre el reino terrenal y el reino celestial, no tengo ningún problema. Por ejemplo, nosotros aquí en Colombia tenemos el gobernador Milton, bueno, se me escapa el nombre. Ajá. Y él pues es pastor, pero ahorita está como gobernador. Y el tiempo que ha estado, o sea, ha sido de bendición en ese lugar. O sea, la importancia es, como también decía el hermano, tener cuidado, porque a veces la corrupción y la política corrompe, ¿no? Sí. Pero si hay hombres de Dios, temerosos de Dios, hombres de Dios, pues pensaría que pues sería un hombre que no se va a corromper con lo terrenal. Y si no usa su posición terrenal para esforzar lo espiritual, con todo gusto. Aníbal, la palabra, por favor. Buenas. Bueno, la verdad es que este es un tema que siempre es complicado, pero bueno, yo quisiera dar mi opinión muy humildemente. Yo quiero saber qué dice la Biblia. ¿Condena o no condena ser político? ¿Qué dice la Biblia? Quiero consultarlo porque el lema que estamos estudiando en Academia de Cristo es ¿cuál es la posición de la Biblia? ¿Es pecado o no es pecado? La Biblia no condena el actuar como político en gobierno terrenal. No es pecado. Ahora, amén, dentro correcto, de la posición O el derecho a votar. Pecado. Pero en sí. El derecho a votar, pastor, el derecho a votar. El derecho a votar, yo uso el derecho a votar cada vez que tengo oportunidad porque quiero que mi voz sea oída y quiero influenciar a las personas para que gobiernen como yo deseo, que es moralmente y para atraer al bien y no al mal. Pues el derecho de votar. Un buen pastor amigo mío que es también bilingüe, por años trabajaba en Puerto Rico, en la República Dominicana. Él llegó a El Paso, Texas, para trabajar. Y después de un año estar ahí, él decidió, quiero por fin trabajar con el gobierno. El Concilio General de la ciudad de El Paso necesitaba personas. Pues él fue y él hizo una campaña y lo eligieron. Ok, llegó a ser. Pero él nunca entró al trabajo para ser pastor. Él entró al trabajo para gobernar según los derechos que tenía. Él no fue ahí para predicar, él no fue ahí para condenar pecado. Él trabajó moralmente
Pero los domingos la iglesia, cuando le tocaba predicar, él predicó. Nunca trajo el gobierno a la iglesia. Esa separación es de suprema importancia. Amén. Pastor, Roque. perdón, hermano. Yo quería esa explicación para decirle, porque es que estamos viendo los hermanos que estamos viendo la materia del legalismo como tal. Sí. Dice el pastor allí, el uso, no, ¿cómo es? El que se usa no es no sé, perdón, claro. El abuso no prohíbe el uso como tal, ya. Porque una cosa es que ya se meta la persona en ese tema, y bueno, si la persona quiso ser como una profesión político, estudió ciencias políticas y esa cuestión, pues el tema es que no se abuse de esas cuestiones y que se tengan como que la reverencia en ese sentido, como dice el pastor aquí, no mezclar los dos renglones. Después que no se nos vayamos al extremo y esas cosas, pues definitivamente Dios permite muchas cosas. Y quisiera, ese es mi aporte sincero. El tema de que escuché un hermano allí, que hay iglesias realmente que se enfocan y quieren que todos los hermanos, que todos los feligreses, que todas las personas tienen que votar por tal, no, si ese papel no es de la iglesia. Como lo dijo usted claramente, o sea, uno ya es adulto y uno sabe, uno tiene que votar porque uno tiene que decidir. Ay, ¿cómo se va a reclamar a un gobernante si uno no votó? No tiene derecho a reclamar, pero uno tiene que sentar también la voz. Entonces, es eso, pastor. Quería aportar eso. Gracias, muy amable. Y creo que lo que dijiste tiene razón. No es el uso, es el abuso. Roque, por favor. Pues mi opinión sería, pues yo miraría por la parte de los dones, ¿no? Los dones que Dios nos da. Pues hay dones que Dios nos da en parte de política, me pensé, ¿sí? Sí. Hay gente que pues se especializa en eso y eso es un don, ¿no? Un don, no un don espiritual, pero es un don terrenal. Y lo otro era que pues, como dice el dicho, zapatero a su zapato, ¿no? Si es tu don, úselo. Si no es tu don, use el aporte que Dios te ha dado. Gracias por todo el comentario. También tendremos oportunidad de concluir la clase para practicar sobre esto un poquito más, porque unas preguntas se enfocan en esta realidad. La lección para hoy, el cuarto mandamiento, ya hemos visto, habla sobre la autoridad, los líderes. Y como acabamos de recordar, nadie es perfecto. No tenemos ningún gobernador perfecto. No tenemos ningún alcalde perfecto. No tenemos ningún policía perfecto. Pero aún en vista de toda esa imperfección, todo ese pecado, nuestro deseo, para mí, el individuo, mi deseo es honrar a los en autoridad, servirles cuando es mi deber, amarles y, en fin, la palabra quizás más difícil, obedecer. Cuando el tablero ahí dice 100 kilómetros por hora, eso es mandato del gobierno. Yo voy 102 kilómetros por hora, yo estoy mal. Aunque sea que amo a toda la policía, yo estoy mal. Ese es el cuidado. El cuarto mandamiento nos ayuda a ver esa realidad de obedecer a los que Dios nos ha dado para ser nuestros líderes. Y cuando lo hacemos, cualquier resultado que tengamos, cuando yo voy 60 millas por hora o 100 kilómetros por hora y estoy obedeciendo el gobierno, la ley, Dios ve a eso como una buena obra. Cuando yo le pido a mi hija, por favor, limpia los trastes, lava la ropa, y ella lo hace, eso es una buena obra. La obediencia a la autoridad dada por Dios es o resulta en una buena obra. Así lo ve Dios y así es como Dios quiere que respetemos, servimos, amemos, honremos
y obedezcamos al gobierno. Pastor, ¿y podría hacerle una pregunta? Sí, Pero nosotros como padres, por ejemplo, aquí en mi casa, por ejemplo, mi esposo, si le habla a mi hijo, a mi primer hijo, sí. y él después le dice, mi hijo, disculpa, me fui muy grosero, eso está mal, ¿no es cierto? Porque yo pienso que eso está mal, porque si nosotros le reprendemos o le decimos algo es por el bien de él. Sí. Creo que hay muchas formas, no sé, tampoco, pero yo creo que si le reprendemos a él con palabras, o sea, no tenemos por qué pedirles disculpas porque, o sea, somos nosotros los padres y queremos lo mejor para ellos. El único tiempo cuando quizás tengamos que hacer eso es cuando nosotros como padres pecamos. Si estoy hablando con mi hija y ella está poniéndose, disculpa la palabra, tuerca, no se quiere mover y ella está mal, puede ser que yo tenga que alzar mi voz. Puede ser que tenga que ser aún más con fuerzas y puede ser que en ese momento yo me enojo. Como veremos en el 5º mandamiento, el enojo es un pecado. Después de que se calme todo esto, yo voy a pedirle perdón. Hija, lo siento, me enojé, perdóname. Eso no quita el poder de las palabras que le dije, porque son palabras de autoridad de Dios, pero sí pido perdón por mi comportamiento. Ahora, yo quiero aprender de eso para que la próxima vez no caigo en el mismo error o pecado de ser enojado o esforzado. Pero a veces mi hijo, mi hija me puede decir, oh papi, me estás molestando. Pero digo, pero no estoy pecando. Estoy actuando como padre y tienes que oírlo. ¿Por qué? Porque en cada realidad hay autoridad y hay persona por debajo. Y no podemos cambiar la posición. La autoridad no se puede poner por debajo de los que están mandando o gobernando. Tiene que estar por arriba. Tienen que dirigir. Los que sirven y sigan no van a ser líderes, son los que sirven y sigan. Es como tener a 10,000 generales y ningún soldados. Nadie va a pelear. Hay que tener un general y varios soldados, porque si no, no hay dirección. En la familia sucede a veces lo mismo. Jaime, por favor. Sí, pastor, muchas gracias. Usted ponía el ejemplo de cuando uno abusa en cuanto a la velocidad y quebranta la ley. Sí. Ahora bien, en Génesis 2, 16 y 17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Podrá tomarse esto como una ley de Dios, como un mandato? Fue Esa es mi mandato de pregunta. Dios para ellos en el huerto de Edén solamente. Cuando ellos pecaron, fueron expulsados del huerto y ese mandamiento ya no se aplicó. Amén. Gracias, Hay pastor. que recordar el contexto. Aníbal, por favor. Sí, buena. Pastor, también quería añadir un comentario acerca de, porque somos humanos, somos padres y muchas veces decimos hay que corregir con amor y seamos sinceros que en el momento como usted lo acaba de decir, si mi hijo o mi hija está terca y yo hablándole, o sea, yo empecé hablándole de una manera correcta, mira, esto no es correcto, mira, y está ahí, definitivamente seamos sinceros. En Sí. ese momento tenemos que poner de nuestro carácter, de nuestra actitud y elevarla un poquito en el sentido. Y sí hay no, porque de todas formas el incrementarnos la fuerza y esa cuestión, y no quiere decir que los odiamos, no, sino que en el momento, la circunstancia que está pasando necesita de que definitivamente yo comparto lo que usted acaba de decir. Nosotros nunca podremos estar debajo de nuestros hijos porque estaríamos alterando el orden de Dios como tal. Entonces, en esa humanidad, definitivamente cuando reprendemos, cuando regañamos,
no quiere decir que, bueno, hay algunos padres que lo van a hacer en amor o tendrán esa facilidad, pero la mayoría cuando se necesita poner carácter, definitivamente entramos a que nuestro carácter se tenga que imponer. Gracias. Jesús dijo claramente, no te enojes. Si te enojas con tu prójimo, en el 5º mandamiento, Él lo explica cómo matar a tu prójimo. Y entonces me vienen y me dicen, pero pastor, en Mateo capítulo 3 y 4, Jesús entró al templo, se enojó y empezó a latigar y derrumbar a todas las mesas que estaban usando ahí. La diferencia es esto. Jesús se enojó contra la acción que estaba sucediendo. Jesús no se enojó con las personas. Lo mismo sucede en la familia. El padre se enoja con la acción y en amor muestra lo serio de la acción. Es pecado, pero no se enoja contra el niño. Es amor mostrarle su pecado y ayudarle a ver que él no quiere repetir eso de nuevo. Y eso entonces nos lleva al 5º mandamiento. Dice claramente, no matarás, que muestra el deseo de Dios para respetar a la vida y el bienestar físico de la persona. Pero Jesús también dijo, como acabo de decir, que el que odia a su hermano es culpable de homicidio. Jesús nunca odió a su hermano. Al contrario, Jesús amó a todo el mundo, que dio su vida para todo el mundo. Aun cuando ese mundo le dio la espalda, le rechazó, le llevó a la cruz y lo crucificaron, Jesús en amor, recuerden lo que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo de vez en cuando repito esto, no solamente en la congregación, pero en mi familia. ¿Por qué? Porque el pecado es donde está el enojo. Va contra el pecado, va contra la acción, no va contra la persona. Jesús mostró eso. Él obedeció perfectamente al gobierno, a la ley moral de Dios. Nunca mató, nunca odió a nadie. Aun cuando le odiaron a él, nunca odió a nadie. Más bien, si recuerdan en Mateo, creo que fue 20 o 21, cuando tenían que pagar el impuesto del templo. Y Pedro dijo, ¿me vas a sacar el dinero? Jesús dijo, buscan aquel pescado, ahí hay dinero. Y vieron los fariseos, oye, ¿por qué no pagas esos impuestos? Jesús le dijo, dé a César lo que César le conviene. Dé a Dios lo que Dios requiere. Esa es la división. Jesús obedeció perfectamente. Jaime, por favor. Sí, con respecto a los hijos, yo saqué un curso en donde aprendí que la disciplina se divide en dos, la disciplina correctiva y la disciplina preventiva. Sí. Nosotros como padres de familia vamos a prevenir a nuestros hijos dándole las leyes, qué hacer y qué no hacer, qué es bueno y qué no es bueno. Por ejemplo, le digo a mi hijo, aquí me vas a respetar mientras estás en el techo de mi casa. Puedes entrar a las 9 de la noche, más tarde no, por decir algo. Bueno, si no me obedece, entonces, bueno, yo ya lo previne, pero si no me obedece, entonces voy a hacer uso de la corrección, por supuesto, con amor, que quede muy claro. Porque también el sabio Salomón en Proverbios apoya la disciplina, pero con vara. La disciplina no es venganza. Como dijo un padre de familia en cierta ocasión, en una mano el pan y en otra mano la vara. Tomando en cuenta el contexto que estamos hablando en este momento. Gracias, pastor. Sí. Muy bien. Ahora, hablando sobre la pena de muerte, ¿tiene su lugar? ¿Es la pena de muerte algo que el gobierno debe usar? ¿Es pecado que el gobierno usa el concepto de la pena de muerte? Eduardo, ¿qué respuesta me tienes? Hablamos en términos bíblicos, pastor. Solo Dios tiene la potestad de quitar la vida de una persona. No somos nosotros, ni mismo. Yo creo que el sistema judiciario tiene esa potestad. Y hablando en términos bíblicos, puede ser que esté equivocado. Creo que estás equivocado. Gracias por darme la opción por decirlo.
Sí. Tienes razón, solo Dios juzga al corazón. Eso es bíblico. De la primera página a la última. Tú y yo no juzgamos corazón. Pero vamos, si lees en Romanos capítulo 13, Pablo dice que Dios da la espada al gobierno por una razón. El gobierno tiene derecho de Dios como gobierno usarlo. Ahora, Dios no dice tienes que usarlo, no es obligatorio. El gobierno puede decidir de su propia cuenta que ellos no necesitan practicarlo. Pueden leer lo que tenemos en la pantalla de Romanos 13. Este es lo que acabo de mencionar. Todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay Gracias, autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que han sido establecidas por Dios, por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad en realidad se opone a lo establecido por Dios. Y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos. Sigue, por favor. Porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues la autoridad está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces sí debes temer, porque no lleva la espada en vano, sino que está al servicio de Dios para darle su merecido al que hace lo malo. Bueno, está bien. Y a veces pensamos, pero no, eso fue el gobierno de Pablo. Hoy en día, Dios no sabe cómo está el gobierno hoy en día. Pero la verdad es que cuando Pablo escribió esas palabras, Pablo estaba escribiendo a los romanos, la sede del imperio romano, donde el César se creía como Dios. Y todos le tenían que obedecer. ¿Y qué dice Pablo? Ellos tienen el derecho, porque es gobierno dado por Dios. Pues, ¿tiene que usar la pena de muerte el gobierno? Claro que no. Y si vivimos, gracias a Dios, en un lugar donde la Constitución demanda o previene, eso es porque el pueblo ya lo decidió. El gobierno puede abstenerse. Aquí en los Estados Unidos, la pena de muerte es dirigido por estado. Varios estados no lo usan. Varios estados sí lo usan. Cada estado, cada gobierno de estado tiene el derecho, bajo la Constitución de los Estados Unidos, determinar por sí mismo que ellos puedan usarlo. Ahora, si decimos no se puede hacer es pecado, entonces vamos en contra de lo que dice la palabra de Dios. Acabamos de leer, no lo tienen en vano. Más bien, si nosotros vivimos según el gobierno quiere, no nos vamos a encontrar bajo la espada del gobierno. Gracias a Dios. Un comentario, pastor. Sí, por favor. Sí, soy Jaime. Sí, Jaime. Yo he analizado esta situación. Bueno, en el Antiguo Testamento la ley era dura y ahí sí que como dice pues que la letra mata. Sí. Pero he visto de que en la actualidad en muchas naciones derechos humanos se ha inmiscuido. Y por ejemplo, hay un ladrón que hacen los derechos humanos, abogan para que este ladrón sea suelto y luego vuelve a este círculo vicioso. Pero cuando en un país se aplica la pena de muerte, se acaban los crímenes porque hay respeto a esa ley. Lamentablemente ahora ha influenciado mucho derechos humanos y ha venido a hacer en todas las sociedades un caos tremendo, dado a que le han dado más lugar al humanismo que al cristianismo. Y ahí tienes la respuesta, Jaime. En tiempos anteriores y realmente antes del siglo XVIII, la gran mayoría del mundo pensaba esto. Somos pecadores, necesitamos ayuda. En los últimos 225 años, el concepto ha cambiado. Ahora la mayoría del mundo piensa, yo no hago nada malo.
Y eso es por causa del humanismo, porque el enfoque ha cambiado de Dios hacia mí. Y por eso vamos a ver aquí brevemente que algunos de los beneficios son lo que ya hemos dicho. Va a detener al crimen. Si yo sé o pienso que si robo algo, me pueden cortar la mano, yo voy a dejar de robar porque me gusta tener mis 5 dedos. Pues cuando hablamos, como dijimos antes, sobre la ley como freno, el gobierno tiene papel para usar la pena de muerte como freno. Para que por fin nadie puede escapar del juicio terrenal o decir, no, yo no tengo la culpa. No, ahí está. El gobierno lo ha decidido. Pues usarlo como freno muy importante. Ahora, ¿bajo cuáles circunstancias? Eduardo, por favor, comenta. Perfectamente de acuerdo, pastor. Lo que pasa es que trabajamos encima de una variable que estoy perfectamente de acuerdo, que hay que seguir y obedecer como Jesús ha hecho. Pese a la corrupción del gobierno romano, era totalmente inocente. Nuestro Dios y ha sido crucificado, azotado por nuestros pecados. Igual, como verdadero cordero, ha seguido y ha respondido a la justicia. Pero esa variable de la corrupción es lo que de verdad nos pone en una situación, mismo como cristianos, muy difícil. Porque hay mucha gente inocente condenada. Seguramente, el otro lado de la moneda, ¿no? Sí. No criticando a los homicidas, ¿no? O sea, evidentemente hay gente que probado suprimen los violadores, quizás, yo conozco bien la ley de Estados Unidos también, pero hay un detalle. La ley, los jueces, el sistema policial es humano y pasible de muchos errores. Sí. Corrupto. Entonces, eso daña al cristiano. Entonces yo digo, bueno, maravilloso padecer por la situación que Cristo padeció si uno es falsamente condenado o quizás de alguna forma injustamente condenado. Pero hay esa variable también que hay que considerar. A veces mucha gente inocente, honesta, también entrará, digamos, dentro de una olla de la cual no le corresponde, porque infelizmente esa justicia también es corrupta, mismo la de Estados Unidos, mismo la de los grandes países de primer mundo, y hay que considerar que son humanos, también manipulados por Satanás en sus deseos y concupiscencias, ¿no? Es mi opinión personal, pues. Vivimos bajo la consecuencia de los pecados de otros, sean de gobierno, sean de policía. En fin, mi confianza es que Dios me va a mantener con Él, aun si sufro estas consecuencias terrenales, porque no voy a sufrir las consecuencias celestiales. Iré a los cielos. En fin, este tiempo es terrenal y es corto. Mi eternidad me espera. Gracias, Eduardo. Ejemplo, ¿cuándo no podría usarlo? Bueno, ya como pueden leer, si no es confiable. Si tenemos como dijo Eduardo, quizás la corrupción en la corte. Ok, quizás entonces digamos, no, gobierno, no use la pena de muerte, use la prisión, use algún otro concepto, porque no tenemos como ciudadanos, no tenemos la confianza de que el gobierno puede usar correctamente a la pena de muerte. ¿Qué nos dice la promesa agregada al cuarto mandamiento? ¿Cuál es esa promesa agregada al cuarto mandamiento? Honra a tu padre y madre, porque si lo haces, larga vida aquí en el mundo. Para que tus días sean largos. Sí, Elizabeth, larga vida. ¿Qué piensa Dios? Obviamente nuestro bienestar sí es importante. Sí. Dios quiere que vivamos un tiempo que es agradable a Él. Dios quiere que tomamos nuestro tiempo de gracia para servirle. Y por eso Él dice, si obedeces a las autoridades, mayormente no vas a sufrir. Y si sufres es porque yo, tu Dios, te di esta oportunidad para que vivas en la confianza que tienes en tu salvación eterna, en la fe que yo te he dado por el Espíritu Santo, y puedes ser
luz en tinieblas. Yo por lo personal no quiero ir a la cárcel, no tengo ningún deseo. Pero si voy acusada falsamente, buscaré ser como luz en esa situación. Y espero que Dios me dé la fortaleza y la oportunidad de servir de esa manera. Si sigo el consejo de mi padre, cuando yo enseño el catecismo a niños, les digo, este mandamiento es cumplido muy fácilmente. Cuando tu mamá te dice, no toques a la estufa caliente, si le obedeces, no vas a sufrir nada. Si le desobedeces, tomarás tiempo en el hospital y tu mano va a arder como loco. Porque tocar algo caliente significa que te vas a quemar. Pues la obediencia al gobierno realmente sí es como esa olla de protección para que nos guardemos de los problemas. Si sigo al maestro, es que el maestro no me gusta. Quizás es porque tú no le obedeces. Si obedeces a tu maestro, no te va. Es muy improbable. Si hay consecuencia de pecado, pero cuando existe la obediencia, no vamos a sufrir. Aníbal, por favor. Sí, pastor. Yo siempre he mirado los mandamientos o la palabra del Señor, siempre lo he mirado. Más que prohibitivo, que la gente dice, no, es que yo no busco a Dios porque ahí me prohíben esto, me prohíben lo otro, me prohíben no. Yo siempre lo he visto, como decía un hermano al rato que participó, los mandamientos son preventivos, definitivamente. Gracias. De nada. Ahora, ¿puedo yo demandar a Dios, exigir de Dios? Mira, Dios, yo he obedecido todo. Deme una larga vida. Quiero vivir hasta los 120 años. Obviamente no. Porque el tiempo de gracia está en manos de Dios, no está en manos mías. Y el que dice, yo no he hecho nada malo, ya ha hecho algo malo porque está mintiendo. Porque soy pecador de naturaleza, soy pecador de profundo. Aquí estamos aplicando esta realidad en una manera global. Si obedecemos, vamos a vivir. Pero no es obligatorio de Dios, porque realmente no obedecemos. Como vimos antes, las leyes de tránsito, no, yo creo que cualquier persona que manejó carro hoy desobedeció la ley de tránsito, de alguna manera. Es la realidad. Es casi imposible, no. Y por eso pido perdón cada noche, porque manejo. Aunque durante la cuarentena no he manejado tanto. La cuarentena me ha dejado dejar en casa un poquito. Pero no, pido perdón y busco la manera de obedecer mejor la próxima vez. ¿Qué aprendemos acerca del pecado en todo esto? Geraldo, por favor, léame esta sección de Mateo 21 y 22. Ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y que cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera a su hermano le diga necio será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El pecado realmente no solamente es lo que hacemos, sino también lo que pensamos. Aníbal, por favor, léame Proverbios 30, 17. A quien mira con desprecio a su padre y tiene un poco la enseñanza de la madre, que los cuervos del valle le saquen los ojos, que las aguiluchas se los coman vivo. ¿Toma en serio Dios el pecado? Que te quiten los ojos. Eso es serio. Que te hagan ciego. Eso es serio. Tremendo, tremendo. El que odia a su hermano es culpable de homicida. El que diga fatuo, necio, imbécil a su hermano es culpable de haber matado a alguien. Dios toma en serio el pecado, muy en serio. Y Él quiere que nosotros lo tomamos en serio también. Y si lo tomamos a la ligera, eso no me importa. 100 kilómetros por hora, no es ley, es recomendación del gobierno. Si lo tomamos a la ligera, nuestro corazón está mal.
Y tenemos que profundizarnos ahí, buscar en el corazón y asegurarnos. ¿Qué tan profundo está arraigado el pecado en nosotros? Obras, pensamientos, palabras. Y yo podría añadir mi ser. Por eso hablamos del ser pecaminoso. Mi ser natural es completamente pecaminoso. Completamente. Naturaleza. Inicial hasta que yo muero. Del corazón salen los malos deseos. ¿Cómo podemos tener esperanza? Por fin oímos algo bueno. No soy yo. En Jesús. Es en Jesús. Y la verdad de que Jesús nunca pecó. Nunca mató. Nunca desobedeció. Ni a sus padres, ni al gobierno, ni a las autoridades, ni a los juicios, cuando le condenaron inocentemente. Isaías nos dice que fue como oveja al matadero, sin abrir la boca. Nunca. Su perfección es mi salvación. ¿Alguna pregunta sobre el cuarto y el quinto mandamiento? Y si pensaron, si esto estaba difícil, ¿cuál es el próximo mandamiento? El sexto. Ahí es donde nos pega fuerte en el corazón. Porque de nuevo, palabras y obras, muy difícil. Sí. Elizabeth, ¿fuiste tú que me habló? Ok. Antes de que termine yo con la oración, tengo un anuncio. Este jueves, normalmente a las 8 tendríamos 8 horas central en Estados Unidos, tendríamos clase, pero yo tengo que suspender la clase para el jueves porque yo tengo una cita con la iglesia y mi cita va a durar desde la hora a las 6 hasta las 9:30 de la noche. Tengo que enseñar a un grupo de líderes cómo ser mejores líderes. Voy a repetir este anuncio mañana y el jueves 2-3 veces durante el día para que no se den cuenta. Pues la próxima clase será el martes que viene. Y mirando al calendario, este es el único día, el único jueves que tendré que suspender las clases. Nos quedan 3 clases, el sexto, el séptimo y el octavo, y esos seguirán el martes, jueves y martes. Pues el próximo jueves, en 2 días, no hay clase. Ahora, parte de tu trabajo con esta clase es lo que llamamos el proyecto final. Mañana, cuando les doy el PowerPoint, cuando les doy esta grabación, también voy a darles el proyecto final. Y pueden leer el proyecto final, me pueden mandar cualquier comentario, cualquier pregunta. Y entonces, las últimas 3 clases que tenemos, cuando yo abro el salón 15 minutos antes, tomaremos ese tiempo para cualquier persona que tiene alguna pregunta específica sobre el proyecto final. Cuando terminamos las clases, hay 2 semanas para que me entreguen el proyecto final. Y con el proyecto final, eso será tu nota para la clase. Yo leeré el proyecto final, haré mis comentarios, te lo voy a regresar individualmente y te mostraré que a menos que fallaste, te hundiste en el Titanic hasta lo profundo del océano, graduarán de esta clase de mi parte. ¿Ok? Pues este jueves no hay clase, los anunciaré de nuevo mañana y también el jueves. Y les entregaré la grabación, el PowerPoint y el proyecto final mañana durante el día. Será un poquito más tarde. Pienso si es buen clima salir a pasarme por unos 35, 40 kilómetros en mi bicicleta. Pero cuando llego, mi atención a la computadora. Entonces, el martes próximo será la última clase. No, el martes próximo será la 6ª clase. Después de esa nos quedan 2 más. Ah, está bien. Perfecto. Son 8 en total. Pastor, le pido permiso, bendiciones.
Sí, Aníbal. Le pido permiso, tengo que sentarme ya, ¿vio? Bendiciones. Gracias, gracias. Déjame concluir con oración y después nos despedimos. Oremos. Bendito Padre Celestial, ayúdanos a obedecer mejor. Ayúdanos a respetar el gobierno aún con toda esa corrupción. Ayúdanos a usar los dones que tú nos has dado para cambiar, para que nuestro tiempo en la tierra sea de más beneficio para otros y para ti. Ayúdanos a evitar el enojo a otros, para que no seamos culpables de la muerte. Y más que nada, señálanos de nuevo a Cristo, quien lo hizo perfectamente para cada uno de nosotros. Y en sus méritos encontramos la perfección, Dios, que tú necesitas. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Quiero cambiar eso. No sé por qué. Bueno, pastor, Dios les bendiga. Roque García, mis hermanos, Dios les bendiga. Que pasen buena noche. Gracias, Roque. Gracias. ¿Cuántas Por favor. clases son en total, profesor? Sí. ¿Cuántas clases son en total? Son 8 en total. Esta fue la quinta, pues nos quedan 3 más. Ok, de acuerdo. Gracias. Que esté muy bien. Muchas gracias. Que Dios le bendiga, pastor. Gracias, igualmente. Bonita clase. Gracias. Eduardo, despídete. Gracias, pastor. Gracias, hermanos. Linda clase. Bendiciones. Muchas gracias. Janet, despídete. Por favor. Buenas noches a todos y que Dios les dé grandes bendiciones hasta dentro de 8 días. Gracias. Teo, despídete, por favor. Un saludo, pastor. Buenas noches a todos. Que Dios los bendiga. Gracias. Elmer, despídete, por favor. Profe, buenas noches, hermanos, un gusto. Ingresé un poco tarde, así que bueno, nos vemos el día jueves que viene. No, el jueves no, el martes que viene, si Dios permite. Gracias, nos vemos. Gracias, cuídate. Oscar, despídete, por favor. Pastor, hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Cuídense mucho y nos vemos el martes con la ayuda de Dios. Excelente. Paolo de Guatemala, despídete, por favor. Buenas noches, pastor. Buenas noches, compañeros. Que pasen una bendecida noche y cuidado con los temblores. Gracias, sí. Los temblores están en Oaxaca. Yo estoy en Green Bay, pero hay temblor en cada día porque estoy casada. No dije eso. Roe, por favor, despídete. Pastor, buenas noches, hermanos. Buenas noches. Dios les bendiga y hasta la próxima. Dios mediante. Gracias, Roe. Marcos, despídete. Buenas noches a todos. La paz del Señor. Dios mediante, nos vemos en la siguiente clase. Excelente. Gracias, Marco. Lucy, despídete. Buenas noches, pastor. Buenas noches todos mis hermanos en Cristo y nos estamos viendo el martes, Dios mediante. Gracias, pastor. Está muy bonita la clase. Gracias. Didier, despídete, por favor. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por la clase, profe. La verdad ha sido muy edificante y de mucha bendición. Bendiciones para todos. Gracias. Roberto, despídete, por favor. Roberto Carvajal. Quizás Roberto ya se despidió y todavía está ahí. Le regreso un poquito. El que entró con el nombre secretaria esta tarde, está usando otra computadora. Despídete, por favor. Sí, soy Jaime. Gracias, pastor, muy amable. Lo que pasa es que soy el secretario de mi iglesia, de mi consejo. Mucho gusto. Buenas noches a todos. Buenas noches, Jaime. Marlí, despídete, por favor. Buenas noches, pastor. Gracias por la clase y nos vemos la próxima semana. Gracias, Marley. Gusto en ver tu cara esta noche. Gracias. Santiago y Cristina, despídense, por favor. Muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga. Dios mediante, nos vemos el día martes. Excelente. Henry Barbosa, despídete, por favor. Gracias, pastor. Buenas noches, mis hermanos. Primero Dios y nos vemos el martes. Primero Dios el martes. Excelente. Gerardo Zarza, despídete, por favor.
Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, pastor. Que en paz descansen. Nos vemos pronto. Gracias, gracias. Y Arturo Arequipa, por favor, despídete. Pastor, buenas noches, hermanos. Y con la bendición de Dios nos veremos el próximo martes. Primero Dios, el próximo martes. Que todo pase en buenas noches. Buen semana, buen fin de semana y espero verles todos el martes que viene. La paz de Cristo con todos. Adiós. Amén. Hasta luego, pastor. Le habla Roberto Hasta luego. Carvajal. Hasta luego. Roberto, me alegro que te despediste por fin. Chao, chao. Hasta luego.